Les estaba preguntando que qué hacen ustedes en la pantalla de carga. Yo normalmente miro al vacío. ¿Está bien? Ahora los veo. Yeah, your lover's an abyss for my heart to eclipse now. Might be over now, but I feel it still. Ooh, I'm a rebel just for kicks now. I've been feeling it since 1966 now. Might be over now, but I feel it still. Ooh, I'm a rebel just for kicks now. Let me kick it like it's 1986 now. Might be over now. Se la comieron. Oli. Hoy vamos a hacer el directo aquí. Mentiras. El ojo. ¡Ay! Veamos ustedes, chiquitos. Muchas gracias de nuevo. Y 16 meses. Ay, qué bonito. Nos escribió, pero Moshi, el hielo no es comida. Ah, no. Yo como eso cuando no tengo dinero. Por cierto, la música está bien, está alta, está baja. Hola, señor de la moto.
suscribirte en el canal. Pues eso. Pues eso, vamos a poner una alerta generalizada. Menos respeto no te puedo tener si aún tienes al farbo que se prende solo. Están ahí, sí, es cierto. Pero, ¿sabes qué? Río, sí. No tienen pilas. Así que... Bueno. Pues eso. Le ponemos en tier S de cabeza. ¿Cómo que en tier S? ¿Qué te pasa? No. Tierra-chan es waifu o loli. No, Tierra-chan es mega waifu porque ella tiene como miles de millones de años, ¿no? La Tierra. Años de estos comediantes. Me acuerdo una vez en TikTok, hice un directo en TikTok. Y tía mía. Quiero hacer doblajes, manda, quiero hacer doblajes. Necesito imitar voces, imitar cosas, lo pide mi cuerpo, mi todo. A Makima ponle en la C. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no te gusta Makima? ¿Por qué no les gusta Makima? Eres culona, exacto. Bueno, miren, me queda otro sándwich, pero lo voy a resolver para despacito. No me gusta, mala gente. ¿Pero por qué? Ella solo quiere manipular a Denji. ¿Qué de malo en eso? ¿Qué de malo en manipular a gente para que haga lo que tú quieras, No es que ella lo haga, ¿no? A mí me gusta la mala gente. A mí también me gusta mucho la mala gente. Power es más bonita. Tío, pero si Power parece una drogadita, pobrecita mía. Está súper... O sea, yo veo Power y yo pienso que Power no se ducha. Y de hecho es que creo que lo dice en una parte. Dicen, yo no me baño, ¿eso para qué? Y la obliga a bañarse. Es decir, ¿te gustan las mujeres que huelen a foto? Qué decepcionante, Shio. Yo pensé que eras alguien decente. Creo que no. A sorpresa de nadie. Power no me gusta. Y no lo hace. ¡Y no lo hace! Si por ti fuera, metes a Orochimaru en waifus. A ver. Sí. Oh, sí. Oye, pero no me digan que no, que Orochimaru no está juzgando. Es que, o sea, sí, no me
tal? Muchas gracias. ¿Qué tal? Vi el vídeo del LOL y me morí. Debería hacer más vídeos del LOL, ¿verdad? Hola, Mose, como estás? Vi el vídeo de LOL y me morí de risa. Solo existen dos opiniones, la mía y la equivocada, exacto. Mi opinión es la definitiva y las demás están equivocadas. Te pego, no digas eso, boba. Bueno, yo creo que las únicas con las que tengo contacto en plan diario es con la Kitsu y con la Mitsu. O sea, pero nadie más, ¿eh? O sea, así diario, nada más. Mochi, me apapachas. Es que dure, no sé cuánto tiempo podré verte. Pensé que te había perdido. Pero Tommy, pero me habías perdido, ¿por qué? Habías venido antes con otra cuenta. Sándwich de jamón. Sí, sándwich de jamón. Yo con mi trabajo ya no sé dónde caerme. Literal. Yo, de hecho, vino ayer un señor de protección de seguridad, ¿no? Esas cosas que hay en Europa, ¿no? Que de repente te dicen, no, es que tienes que pasar unas reglas de seguridad en tu entorno laboral, así que te vamos a mandar un inspector. Bueno, llega el inspector y empiezo a enseñar las cosas que hacemos. Y cuando llega a mi escritorio, empieza a decir, ok, tú tienes muchas pantallas. Y yo, unas cuantas. Digo, pero ¿quieres ver algo guay, algo cool? Y enciendo el avatar. Y ve cómo se mueve el avatar y le digo, vale, pruébalo. Le encantó. Se murió. Dijo, pero ¿cómo es eso posible? ¿Cómo haces eso? Y yo, llorando mucho. Llorando mucho. Tiene alma latina. Yo tengo mucha alma latina, sí es cierto. La persona que dijo que eras latina era latina. Creo que sí. Si no se lo preguntaba, que aún no sé. Pues sí, mi VTuber latina favorita. Cállese, Mario. En realidad sí. Pues tu acento, ¿a qué otro idioma se debe? A ninguno. A ninguno. Al idioma del yogur. Que hablo con O siempre. Hola, Celina. ¿Qué tal? Welcome. Espera, LOL. Hemos hecho unos cuantos TikToks ahí de eso. Uy, Brando y Noob. ¿Qué tal? Hoy es viernes de ahorcar rucas. Vamos a ahorcar rucas y las vamos a penalizar por no ser waifus suficientes. Protección de datos. Eso era un señor de protección de datos. Pero aparte de protección de datos era de seguridad, ¿no? Ay, nos llegaron unos cartones con códigos de Genshin Impact, pero estaban descartados. Los anoté por curiosidad y resultó que sí servían. Uy, lo verga. Así con acento ruso. Espérate, ¿tengo acento ruso? Un momento. Mucha gente me ha dicho, Mochi, es que me hace mucha gracia porque me ofende, ¿saben? O sea, es algo que me ofende y ahora veréis por qué. Porque me dicen mucho, pero más de lo que quisiera. Me dicen en TikTok, uy, Mochi, qué buen acento español tienes, casi no se te nota. Yo digo, ¿cómo que? Me dicen, Mochi, qué bien hablas español. Y yo digo, puta, ya me extrañarían hablarlo bien. Lo que puedo. Es un filtro, en realidad sí. Tienes muchas expresiones que los latinos usamos. Ay, es que me encanta. Es que, o sea, yo he estado en México y he estado iba a decir en Venezuela, en Colombia. Entonces, pues es que se me pega todo, manitas, Luego aparte me paso el día en el internet latino, viendo memes latinos y viendo cosas así, entonces pues una más, o sea, ya me pueden ir adaptando. A mí me adoptan, me mantienen. ¡Ay, hola, Bubulubu! ¡Ay, qué bien! Welcome. ¿Es que no hace cara de Anya? Pues no hace cara de Anya, pero estuve pensando en qué pudiera hacer cara de Anya. Prevención de riesgos, sí, ese, sí. Yo no entiendo, a mí siempre me pareció que el acento de Mochi es muy de España. Eso también lo ha dicho Nava y Mario. Que tengo acento de España. Pero... no sé, yo no entiendo nada.
Juegos de Arkham Rucas fue ayer. Hoy es viernes de muslos. Cierto. Bueno, pero es que el jueves y el viernes se van dando la vuelta. Usted me dio una embolia y tuve que revisar si fuera viernes. Que sí que es viernes. A mí me ha pasado lo mismo. Hola, Emiliano. ¿Cómo estás? Di su goma al revés. Lo voy a decir primero sin decirlo. Monks. Ay. He perdido 2 neuronas y solo tenía 2, así que ahora soy yo. ¿Qué tal? Bienvenido. Qué bien hablas español para ser del País Vasco. No soy del País Vasco. No, pero me mata eso de... Mochi, me sorprende lo bien que hablas español. Es como... Pero ¿cómo te explico? Es que me da gracia porque yo a algunos sí que les contesto y les digo, no, sí. O sea, hablo bien español porque mi idioma nativo es el español. Obviamente, o sea, no sé. Ya están todos los cuadros. ¡Oh, genial! Ay, Diosito. Esto no da el acento latino. Claude, estábamos hablando de eso. Oye, Claude, ¿tu amigo es latino o es español? Es que teníamos esa duda antes y no he sabido contestarla. He dicho, bueno, luego se lo pregunto. Pero bueno, se me hubiera olvidado igual porque ya sabes cómo. Cara de Mia. Es amigo de la Cira y es español. Ah, verga. Oye, pues si dice que soy latina siendo él español, ¿es más válido? ¿Es más válido o no? Ahora tengo dudas, no sé. Hablas español como si fuera tu idioma madre. Dinos dónde lo aprendiste. Pues mira, Osi, yo te voy a explicar. Yo aprendí español probablemente con 1 año. ¿Saben cómo aprendí yo a hablar? Miren. Me acuerdo que yo no hablaba. Yo siempre he sido una persona que... muy tímida y todo. Y que no hablo con nadie ni nada. Pero de repente, un día... ¿Te bajo? Ahí mejor. Entonces mi mamá me llevaba en el carrito porque yo era un bebé, ¿no? Yo era un bebecito. Entonces mi mami estaba hablando con una amiga y a la amiga él le estaba contando, no, pues es que Moshi no habla, es que no sé si es que es muy tímida o si es que no sabe hablar, pero es que esta niña no dice ni pío. Y yo, en mi sillita, dije, pío. No sé, se me hace muy cute. Hay quienes tienen el español de idioma nativo y no lo hablan bien. Ah, bueno, eso sí, es verdad. Yo lo tengo de idioma nativo y a veces yo no sé hablar. No sé. Es muy blanca para ser latino. No mames. Hola, Ira. ¿Cómo estás? Welcome. Aprendió primero las groserías, ¿no? Pues... no me acuerdo. ¿Ustedes se acuerdan de lo que aprendieron primero cuando eran niños? Eran de las bebés que no se callaban. Yo era muy callada. Pero según cumplí, yo qué sé, no sé. Según fui cumpliendo años, me fui volviendo más. Quizá a partir de los 12 o así, yo ya empecé a hablar como si me fuera la vida en ello. ¿Se pueden dar timeouts entre mods? Creo que no. Por su rango no se puede. Mochi nació en Murcia. No nací en Murcia. Tuve que ir a la Academia Castellana para entenderla. Oigan, hay algunos españoles que no se les entiende qué idioma están hablando. Literal, me fui ayer estaba viendo la televisión y estaban hablando. No sé qué idioma estaban hablando. O sea, sé que era español porque alguna palabra como que la entendía. Pero... Mochi pollo desde pequeña. Soy ampollita. Me atacaban los nervios. Puede, no sé.
gente que dice que habla español y no se entiende. En todos los países hay gente así. ¡Oh! ¡Daisuke! ¡Arigato! Thank you so much for your song. Thank you, thank you. I love you. Daisuke. Oh no, I'm your mom. Forget it. How are you? Hola, Shrek. Hello, Shrek. ¿Qué tal? A ver, yo con 1,5 le dije a una enfermera que me sueltes cachoputa porque me quería pinchar, ¿te vale? Es algo que harías tú, Chloe. Sí, es algo que harías tú. Chloe, no te voy a mentir, no me sorprende. ¿De dónde eres? De tu corazón. Oigan, ¿vieron el TikTok que hice con... Espérense. Se los voy a poner. Se los voy a poner el TikTok que hice con la Kotori, porque es que lo amé tanto. Lo amé tanto. A ver. Lo vamos a ver. A ver. A ver, me voy a dar pantalla. ¿Sí se ve? ¡Ay, estoy paraguaya! A ver, vamos a quitarnos la tableta, que hoy no vamos a dibujar. Mírenlo. Ay, por favor, aprecienlo, porque es que esa es genial. Despierta, amor. ¿Sí me ayudas a poner el árbol? Pero mamá, son las 6 de la mañana. Da igual, ya es 1 de diciembre, ya todas las vecinas lo tienen. 1 minuto y 37 segundos más tarde. Ya, mamá, ¿qué hay que poner? No, ya qué, ya lo puse yo todo. En esta casa no se puede contar con nadie. Kotori, cariño, ¿si te puedo pedir algo? Algo facilito, no te preocupes. Sí, mamá, dime. A ver si me puedes ayudar a desenredar las luces. Es que se han hecho un nudo, no sé por qué, si solo ha pasado un año. Literal, siempre pasa eso. Ahora pon las luces. Ten. Esta parte. De abajo hacia arriba, ¿sí? De abajo hacia arriba, dije. Que si no, ¿cómo lo vas a enchufar entonces, Parece que nunca hayas puesto un árbol de Navidad. Todos los años igual, mejor ya no ponemos nada. Pues literal, mejor ya no ponemos nada. No, pero ¿cómo? ¿Cómo va a decorar con las cintas doradas? ¿No ve que lo estoy poniendo todo plateado? ¿Acaso usted no piensa? ¿No ve que el dorado no combina? ¿No ve? ¿Es que en esta casa lo tengo que hacer todo yo o qué? Es que es mi madre, literal. Es mi mamá. Ay, no, este año nos ha quedado todo más lindo que el año pasado, ¿no crees? Mira, ven, Kotori, mira. El de la vecina está mucho más feo, ¿cierto? Despierta. Men, ¿por qué me río tanto con mis propios videos? Maldita sea. Es que mi mamá es así. O sea, yo este TikTok lo hice porque es que mi mami es así totalmente. Entonces yo acabo de poner el árbol. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que yo le veo el business a todo. Entonces yo puse el árbol y mientras yo estaba poniendo el arbolito, mi mami iba soltando... me congelo. Mi madre iba soltando este tipo de frases, ¿ok? Entonces, claro, yo, en lugar de ponerme a discutir con mi madre, yo las apuntaba. Yo decía... Y apuntaba todo. Entonces dije, listo, le voy a decir a la Kotori. Le voy a decir a la Kotori que me haga el esto. Ay, verga, y este también. Compré un regalo. Es sorpresa. ¿Quieres que te dé una pista? Esa era mi madre también. Esa es mi mamá también, ¿saben? Es que mi mamá hace todas esas cosas. Mi mami hace todas esas cosas. Así que bueno. Literal, yo con la figura. Claude, tú me hiciste eso. Me dijiste, Moshi, te tengo una sorpresa. ¿Quieres saber qué es? Te doy una pista. Y es como, güey, pero si es una sorpresa, ¿por qué me dices que me vas a dar una sorpresa? Ya no es sorpresa. Maldita sea. Voy a hablar, voy a hablaros. Voy a leeros.
A ver, yo sigo en mi línea después de tantos años. ¿En tu línea de qué? Oye, es que ya como me habrás dicho algo anterior y ya me perdí. Como no leo tarde. Yo también tengo que hacer contigo pendientes. Ya sabes cómo va todo. Sí, 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 sí. Hay que hacer. Kotori y yo también estamos a ver si hacemos alguno más. Yes. Suena ilegal, es legal. Are you serious? Música con el pelo recogido. Sí, fue algo que me hice. En realidad es... creo que no puse atajo. O sí, a ver, ¿le doy al 1? No le puse atajo. Pero sí, música con el pelo recogido existe. Es canon. Bueno, cualquier madre en cualquier lugar. Literal. Saltó a la hija con un chanclazo en la frente. ¡Oh, qué buena idea! Es que el editor es lo más. Exactamente. Gracias, Inter, por todas estas ediciones. Muy bien, muy bien. Si tu mamá ve este vídeo, ¿se lo enseño? Es que mi mamá es muy boomer, a lo mejor ni lo entiendo. El año que viene me voy a poner el árbol contigo. Me fascinó mucho el TikTok. Ay, a mí me encanta hacer TikToks. Es como que puedo ser ahí súper creativa. Típico quemar el árbol del vecino para que se vea más feo, sí. Las madres son así, se ponen a chismosear. Empiezan a decir, ay, mira qué feo el de la vecina, así que... Bueno. Vamos a ver, a lo que nos atañe. Gentecilla. Porque el tier más alto es Goat. Goat en plan God. Pero es Goat porque no sé. Bueno, también está Incredible. Que es Incredible. Very good, ok. Me, don't know. Bueno, yo aquí yo le pondría Trash. Goat. Písame. ¿Aquí qué ponemos? ¿Qué ponemos aquí? Déjame pensar. Estoy pensando. Pues editarlo, sí. Eso quiero hacer. Mamazota. Bueno, aquí písame. Por favor. Ya písame. ¿Cómo? ¿Cómo? Mira, lo vamos a poner en mayúscula. Písame, por favor. Vale. Pon uno que diga Ania. Sí, vamos a crear uno. ¿Dónde creo uno? A ver. Bueno, vamos a poner esto como hago uno? ¿Cómo hago uno nuevo, alguien sabe? Add row below. Y lista soy. Vamos a ponerlo así. La verga. ¿Hice dos? ¿Por qué hice dos? Te lo vamos a borrar. No sé. Add. Vale, este es el mío. Ania. Vamos a poner categoría Ania de en plan. No voy a puntuar eso. Vale. Sí, estoy pendeja. Bueno, vamos a ver. Vale, very good, ok. Crash, no sé, Ania. Ania es no juzgar, ok. ¿Qué más? Hola, Zaitos, ¿qué tal? Quise 2 borra 1 que antes. Cállese, ya sé que estoy pendeja. Ya sé que estoy pendeja. ¿Por qué forra? Oh, cierto, me quedé con los sisters. Espérate, aquí. ¿Me das igual? Vamos a poner mamazoto. Mami. Y estás bien. Listo. Vale. Ay, no, porque la primera señora tiene que ser esta. Esta es la del high school, ¿verdad? De ID. Pero como no la conozco. Te conozco.
Como no te conozco, te voy a poner ahí. Por favor, no me funen, no la conozco porque no me he visto el anime, ¿ok? ¿Por qué te la quitas? Ah, ¿te gustan las furras? Miren, le gustan las furras. Esta mujer no la conozco. Esta waifu, por favor, si tiene el pelo corto. ¿Qué me estás contando? El waifu Superman. Pero no la conozco. ¿Cómo le hago? Esta me das igual. Esta estás bien. Esta no me la he visto. No te conozco. ¿Dónde pongo a esta mujer? ¿Dónde la ponemos? ¿Dónde la ponemos? Trash. Pues sí, somos que vos. No, ya es que no me he visto High School, no la he visto, por eso he puesto ahí a Rías, porque yo mis waifus las tengo categorizadas si las veo o no. Yo sé reconocer si hay algunas waifus, pero si no me llama la atención, pues no sé. Así me has dejado. Ay. Está bien. Estás bien. Estás bien. A ver. Nana. ¿Dónde te pongo? ¿Dónde te pongo, Nana? Es que eres gótica culona. Pero no sé. Luego tienes unas red flags muy fuertes, amiga. Entonces no sabría decirte. Nana es mami. Yo creo que sí, ¿no? O sea, eres mami, pero no eres mamazota. Tú písame, sí. Revi, písame. Porque esta mujer... Joder, písame, por favor, maltrátame. ¿Tú quién eres? No te conozco. Ok, Usagi. Hola, Evolt, ¿qué tal? Cuando salga Power la pones en Písame, por favor, por mí. A Power la voy a poner en Trash. Porque es Trash. Porque no se baña, cochina. ¿Qué ponemos a...? Le das igual, Vani. Es que lo siento, hija. Ok, primera alerta. Digamos. ¿Esta es Yuri? Puede ser. Esta es Yuri, es que me suena que es Yuri. Es Utena. Sí, es Utena, ¿no? Es que no he visto Utena. No he visto Utena. Entonces no te conozco, amiga. ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué dijiste de Power? Que no se baña. Que huele a ovo. Me leí el manga de Chainsaw Man del tirón. Yo estoy leyéndomelo. Voy por el tomo 4. El primer manga que me leo entero en mi vida. ¿Cómo? ¿No te has leído más mangas? ¿Y Cloud? ¿Tú has visto mi estantería como está llena de mangas? Utena no la conozco. Es que Utena me quedó a mí ya que yo ya era más mayor. Entonces, o sea, yo era muy joven, entonces no me pilló. Ok, Yui. Bueno, no sé, Yui estás bien, Yui. O sea, estás bien, pero es que eres muy cute y tienes cabeza de aire, entonces no puedes ser waifu. ¿Esta quién es? ¿Esta es Charlotte? ¿Esta es Charlotte? ¿Quién es? ¿Quién eres, señora? Ay, Dios. No la conoces. ¿De qué es? Es un Cinnamon Roll. Ay, es una cutie. Entonces no, estoy a un clic de comprarme todo Chainsaw Man. Güey, sí, cómpratelo. Está muy bien. A mí, yo no me estoy viendo el anime porque me estoy leyendo el manga. Nunca he visto manga, me recomiendan algunos. Mangas. ¿Pero de qué tipo? Porque como hay tantos géneros, no sé de qué decirte. Bueno, no te conozco.
Esta me hace llorar. Si es que tiene una historia muy, muy linda. Violet. No sé qué hacer contigo, Violet. O sea, estás bien, pero estás bien dañada de la cabeza también. ¿Estás bien, no? Sí, estás bien. Ok, la del Hibiki, ¿es esta? Estás bien, o sea... Esta no la he visto, pero esta es mami, lo sé. ¿No? ¿Es la de los muslos? ¿Esta es la de los muslos o no? ¿O me estoy equivocando? Es que como están tan chiquitas las fotos. Es Euphorium. Ah, eso. Euphorium. Bueno, es de Kyoani, ¿no? Pues ya está. Listo. No sé. Esta mujer... ¿Quién es esta mujer? Esta es la de... ¿Cómo se llamaba? Es que no me acuerdo cómo... Bueno, no sé quién eres. Ahora mismo creo que te he confundido con otra. Así que te voy a mover a no te conozco. Así que vas a quedar ahí. Por siempre. Por siempre y siempre. Me gusta el romance, así que eso. Nunca he visto... vale. Ok, ¿te gusta el romance? Te recomendaría... Quizás Lovely Complex. Está muy graciosa y todo. O Kimi ni Todo, que también está muy chuli. Aunque no pase nada. O hasta Kaguya-sama. Kaguya-sama es una buena comedia romántica. Si es del mismo anime, entonces es... Seguro que eres la amiga secundona que no estás haciendo nada con tu vida. Ok, estas dos son del mismo anime y no las conozco. Las puedo poner en no las conozco. Las quintillizas están, las quintillizas están. Turururu, turur. Chino. ¿No? No. ¿No os gusta Kaguya-sama? Ay, pero Kaguya me puede pisar todo el cuello, Mientras me dice... Kawaii. Con todo no puedo. Sí, pero no tanto. Bueno, yo elijo que me pisen. Kaguya cuando es la princesa de hielo tiene un pase. Sí. Sí, a mí me gusta que sean frías. Na. ¿Quién eres y por qué te pareces a mí? Yo no sé quién eres, bandita. Sube a Misaka. Es que me cae muy mal. y el Iki este, no me acuerdo cómo se llama. Por el que está enamorada, pues. Ay, también me cae súper mal. Es como que... porque me frustran tanto los personajes de ese anime. O sea, ese anime me gustó mucho. Railgun me gustó mucho, pero... Vale, no sé quién eres. No te conozco. Un mod. Vale, ok, estas dos, ¿quiénes son? Porque al principio les vi de lejos y pensaba que eran las de Kakegurui, ¿verdad? Pero no. ¿Quiénes sois? Bueno, como no os conozco, no os voy a puntuar. Eres trash. Tú no vales para nada. ¿Me estás escuchando, Towa? No vales para nada. Para nada, te odio. Ojalá desaparecieras. Vale. Esta es de... Creo que es de un anime que ha hecho Kyoani, puede ser. Pero no me lo he visto. Tú tienes la cara un poco deforme, ¿no? ¿Qué te ha pasado, chiquilla? No es tu mejor foto, La verdad, no, Ok. Bueno. Písame, mami. Motoko. ¿Habéis visto a Motoko? Por Dios. ¿Habéis visto a Motoko? Miren, yo les voy a enseñar.
muslos que tiene Motoko son algo de otro mundo, ¿ok? Ay, pero yo quiero la adaptación del anime. Del anime clásico. Pero una en la que no salga culerilla. A ver. Nurururu. Na, 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 na. Miren. Motoko es Motoko, no me pueden decir que no. Motoko, hija, si es que estás tremenda, por favor, ¿qué te ocurre en la vida? ¿Qué te ocurre, chiquilla? Bueno. Ay, ok, ¿tú quién eres? ¿Tú quién eres? ¿Eres una loli? Me das miedo, ¿eh? Me da miedo, tiene carita de rana. ¿Alguien sabe quién es? Hola, Kenneth, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Esa para mi mochi te la quito. Es que... Wonder Egg. Ah, las de Wonder Egg. No, de Wonder Egg está en trash, entonces... Solo por molestar al Shio la voy a poner en trash. Cuidado, a ver qué imagen va a salir. Tengo filtro, no pasa nada. Pero sí, como toco hay que tener filtro. Bueno, es la misma foto, sí, la misma. A ver, yo creo que tú eres Anya, no, es que no te conozco. Le duela a quien le duela eso, ¿eh? Pero ¿saben quién? ¿Saben quién está más buenota? La Claire, la Teresa. Ay, Teresa, te llevo en el alma. Te llevo en el alma, Teresita. ¿Por qué te fuiste al reino de los cielos? El nuevo Isekai. ¿Revi otra vez? Revi está 2 veces. ¿Por qué está 2 veces? Ay, mira, tú eres trash. Y no te voy a bajar de trash. ¿Me estás escuchando? Esta es la otra nana. Para que no lo sepa, esta es la otra nana. Un pedazo de mierda. Ay, qué pedacito de mierda, Ay. Uf. Sí. Así lo vamos a poner aquí arriba. Más arriba que España. La vamos a poner a la Yoline. Digo así porque si yo siempre se pone avatares de Yoline. Entonces es como que sí, no sé qué normal. Vale, vale, vamos a ver. Aquí ustedes no van a estar... Ustedes no van a estar de acuerdo conmigo, con Zero-Two. El anime es trash. Pero ella, como personaje, como marketing y como diseño, es mítica. O sea, el diseño de sus ojos, sus cuernos y todo eso es... Power es la Zero-Two del chino. Ay, no, ahora se están describiendo. La Power de feria. Bueno, Power se basó en Zero-Two porque Zero-Two estaba de antes, así que... ¡Perdona! Ya que dijiste esa primera parte te lo compré. Es que, bueno, no sé, a mí Darling in the Franxx no me gustó como anime, pero lo que es como concepto de personaje, como diseño de personaje, sí es Písame. Sí es Písame, ¿eh? Uy, no. ¿Quién eres? ¿Quién eres, señora? ¿Y por qué tienes la cara tan rara aquí? Ten cuidado donde pones a Power. Será mi último día aquí. Cállense. Yo dije que hoy íbamos a terminar nuestra amistad. Y así va a ser, carajo. ¿Cómo que tu waifu es mejor que la mía? ¿Cómo que tu waifu no soy yo? Hola, Mati, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Para mí tiene sentido lo que dices. Sí, o sea, Zero-Two te puede gustar más o te puede gustar menos. Pero está bien. Su diseño está de puta madre.
Y luego, aparte, a mí lo que me gusta de Zerotsu es que es demasiado dominante. Entonces al protagonista, que es un pedacito de mierda seca, se lo fulmina. O sea, se queda en plan de que lo absorbe, porque es que... En fin, no sé quién eres, sé que eres Lutena, holográfico, pero no sé quién. Ay, miren, ¿sabían que yo a la... ¿Cómo se llama esta Toro? Yo a Toro la pondría en trash. Pero es una niña que tiene unos sentimientos muy puros y muy lindos. Entonces la voy a poner en Tas bien. Sí. La voy a poner en Tas bien. A Kagome la voy a poner en Tas bien. Porque tampoco eres mami, porque eres chica, eres muy pura. Pareces una madre, pero no eres una mami, ¿sabes? Aquí, te voy a poner aquí. Tú no sé quién eres. Tú eres de Fate, por esos gráficos. ¿Quién es esta señora? A Kagome fuera. A ver, yo a Kagome la pondría en trash, pero su desarrollo de personaje avanza demasiado y tiene demasiado poder como para... ¿Sabes? Eso. Kagome ponerla en trash. No, o sea, Kagome empieza siendo trash, totalmente. Pero cuando acaba Inuyasha, Kagome es la puta ama. Kagome es la puta ama. O sea, no es como Kikyo, pero Kagome es muy, muy buena. Por eso le he puesto en trash bien. ¡Hola, Zarki! Son dibujos de Takeuchi, no es de Fate. Vale, pero es del mismo señor de Fate, ¿cierto? Ay, me muero. A ver, ¿qué dice el Phaser? ¿Cómo te... ¿Cómo te atreves a insultar a mi amada Hinata? ¿Dónde está Hinata? No, Hinata va a ir en Mamazota, ¿eh? En cuanto la vea. En cuanto la vea. Yo me voy con Belmont. La Muesi se ha metido con Power. Lo hago en todos los streams. La waifu de Inuyasha es Sangosu, ¿no? Bueno, no te conozco, mi amor. Pero esta es Hinata, entonces... Amor, Nana, empízame, por favor. En realidad voy a quitar la categoría. Es que... es Mamazota, pero... ¿Sabes? Uy, espérense, a ver. O sea... Delete. Eso. O sea, la voy a dejar como más arriba, pero no tan arriba porque no quiero que me pise tanto. Porque tiene el pelo corto. Tiene el pelo muy corto. Si se lo deja más largo, ya sí la muevo a písame, por favor. Cuando te acabes el manga hablamos. Es que ahora mismo Power tiene un carácter un poco... Vale, esta señora no sé tampoco de qué es. No la reconozco. Tú no sé quién eres. Tú eres el típico... La típica waifu que le encantaría a Nava. Yo creo. Ok. No sé si están de acuerdo. Creo que sí, ¿no? La Saber va ahí, ¿no? Es que estoy pensando que para mí directamente son ¿estás bien? O písame, por favor. Entonces estoy intentando poner categorías, ¿saben? Creo que esta la voy a pasar a Mamazota, porque es que si no la voy a llenar todo de písame y tampoco. Vamos a ver. Vale, esta no me acuerdo quién es. Sé que es de Fate, pero yo no me acuerdo de quién eres, hija mía. Estás bien. Estás, o sea, tienes pinta de ser... Tienes mommy vibes. Entonces eso está muy, muy chulín. ¡Hey, Reempálago! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Si nos vamos a la versión Lancer, te lo compro. Lancer me gusta. ¿Esta es Rin? Esta es Rin, ¿no? Es de Fate, es Rin. Rin es trash. Si es Rin, la voy a poner en trash. Porque es demasiado tsundere, no sé. Bueno, es cute también. Ay, no sé dónde ponerla. Es que a ratos es cute. No es Fate. No te conozco. Ok, voy a hacer algo aquí. Voy a hacer algo aquí y espero que todos estemos de acuerdo.
¿Estamos de acuerdo en que Stocking es mejor porque es gótica? Gótica culona y esta es más guarrilla, pero también mola un montón su diseño. Sí, ¿no? Ok, espérate, ¿esta señora otra vez? Esta señora está 2 veces, mira. 2 veces. Ella... ¿Este es el anime de las gemas? Puede ser. La otra Rin, es que Rin, no sé, es que Rin tiene momentos de soy trash y tiene momentos de soy muy buena, entonces no sé. Estoquillas, vale, ok. ¿Todos estamos de acuerdo? Estupendo. Algunas se repiten, sí, hay algunas que se están repitiendo. Por ejemplo, Revi está 2 veces. Sí, 2 veces. ¿Esta sale Rina? No tengo ni idea. Bueno, no te conozco porque no me he visto tu anime. No te conozco. ¿Quién eres? ¿Es una chica? ¿Nani? No, bueno, no te conozco. No te conozco. Ok. ¿No te viste a Kagama Kiro? No, no me la acabé. No me la acabé. No me pegues, por favor. La tengo pendiente. Ah, pero esta es la de Akame ga Kiro. Ay, amiga, pero tú estás mamazota, Estás mamazota, la verdad. No te voy a mentir. No te he visto el anime, pero como mamazota porque sí. Y casi tirando a písame, pero si viese tu anime a lo mejor me pisabas. Como no me lo he visto. A ver, esta... Este anime no me lo he visto y lo tengo pendiente de vérmelo, pero pues, como no me lo he visto... Ella... No me la he visto. Vale, vamos a ver. Estos... Se vienen 2 alarmas seguidas. Chicos, me vais a odiar, ¿verdad? Es que yo sé que me vais a odiar. Lo siento, pero Madoka, hasta que se transforma en Madokami, nuestra gran y señora Madokami, está en trash. Y luego, si está Madokami por aquí, la pondré en Písame. Directamente, Písame. Ya te odio. ¿Pero qué le hago? Si me gustan góticas, ¿qué le hago? Madoka crece, sí, o sea, cuando Madoka está en Madokami, yo la pondría aquí o incluso más arriba, ¿no? Estaría por aquí, más o menos. Por aquí. A ver, Loom, espérate. Loom es mamazota. Pero no la pongo en Písame porque... es muy violenta. Por eso pierde puntos. Ella no la conozco. Ella tampoco. Ok. Hablamos de... ¡Ay! ¿Qué pasa? ¡Llamas! Quiero mucho, bebé. Muchas gracias por la sub. Ay, aún así que estoy puntuando sus waifus mal y aún así se suscriben, Mamazota o Písame. Sí, depende. Si es, o sea, si es ella, sí, pero si es Niu estaría en trash, o sea, cuando no se transforma, ¿no? Pero ella mamazota. Sí. ¿Qué pedo? ¿Tú qué haces aquí? Lucy, es Lucy. Si es Lucy, sí. Si es Niu, no. Es chica. Ala. Oh, no. He hecho daño a un colectivo entero. Haruhi. A mí solo habrá una Haruhi en mi vida. Y es... ¡Coño! ¡Está Rina! Ella es waifu. Pero no la conozco, amor. No he visto Houran. Ella... Sí.
La Micho reindignada. Oiga, pues, ¿por qué no se mira el anime conmigo? Tú no sé quién eres, no sé quién eres. Ay, Diosito, yo me voy a buscar la vida y la pelea con ustedes, con Mai. Pero... Gomenasai, pero Mai... Díseme. Es que lo que pasa con Mai es que esto está basado en una persona real, porque es demasiado tridimensional, ¿sabes? Que es como... ¿Cómo que waifu? No, waifu no. Písame todo lo fuerte que puedas. No solo waifu, sino que la estoy poniendo por encima de las waifus. Yo voy a hacer una categoría solo para... A ver, no te conozco. No te conozco. No, yo sí me voy a buscar una pelea con ustedes. La pusiste encima de Nana. Sí, cierto. La puse encima. Código rojo se viene a Nohana. Oye, pero ¿cómo vamos a apuntar a las muertas? La voy a poner en Anya directamente porque es niña, pero... Kimini todo que me recuerda a una exnovia. Yo, a Sadako. Amor. Tú sabes, mi amor, que tú y yo no tenemos los mismos gustos en waifus. Sabes que tú y yo no tenemos los mismos gustos en waifus. Pero... a la basura. Amor, tú sabes que Sadako tiene una personalidad que es justo lo que no me gusta. Bueno, esta la vamos a poner aquí. Todos estos animes tienen un gráfico rarísimo, ¿no? Tú. Oye, ¿quién es? ¿Alguien sabe quién es? Amor, pero ¿por qué me rompes el corazón así? Su personalidad es justo lo que amo de ella, pero es que no me gusta porque se parece demasiado a mí. No me gusta por eso. Bueno, no te conocemos. No te conoce. ¡Ah! ¡Está Yoko! A ver. ¿Ustedes han visto Los 12 Reinos? Vamos a poner una canción de Los 12 Reinos. Vamos a poner el opening de Los 12 Reinos. Es más, os lo voy a poner para que lo escucháis y lo veáis. 12 Kingdoms Opening. Yo no veo anime caca. ¡Cállese! Este anime es probablemente el mejor anime del mundo. Es como Juego de Tronos. Esto. ¿Sí me escuchan? Como Juego de Tronos. Es demasiado bueno. Trata de una chica que por cuestiones de la vida acaba en otra dimensión, en otro mundo, que es... Bueno, es que hay que vérsela. Hay que vérsela. Es súper típico, súper japonés, súper chino, súper asiático, como lo quieran decir. Hay peleas. Es Juego de Tronos. Es Juego de Tronos esto. Súper infravalorado. Viejo, también es viejo. Este anime es re viejo. Y no es un opening que digas, es muy movido ni nada, no. Es bello. Hay murales y todo, cosas así que tú dices, güey, porque es tan bonito todo esto. Este anime pasó sin pena ni gloria. Nadie lo recuerda. Solo yo. Tan bello como Sevilla. Sí, más. La cuestión es la chica cuando llega a ese mundo le cambia la cara, le cambia el rostro, le cambia todo. Y de repente puede entender el idioma de la gente que vive allí.
Yo lo recomiendo mucho. Si sois así medio eruditos. Si sois medio eruditos que os gustan los animes psicológicos y no os gusta... Bueno, también tiene acción, ¿eh? Pero... Nada, hay que verlo. Pero esto es para gente lista. Esto es para gente lista. A ver más canciones. Vale, seguimos. Sonaba como Piratas del Caribe. Pues... Creo que Piratas del Caribe salió después. Me llamo tontos. No, yo he dicho que si quieren, pues pueden culturizarse. Estás bien, tú estás bien. Tú me das igual, la neta. Me das muy igual, amigo. Maison y Cucu. Es que Maison y Cucu me da un poco igual, la verdad. No te conozco. What the fuck. No me llega barato. Oye, Rina probablemente tiene la personalidad más cercana a mí que hay en el mundo. La personalidad más cercana a mí que haya. En cuanto a ser hiperactiva, ¿ok? Yo, cuando no soy hiperactiva, soy como Sawako. Y cuando soy hiperactiva, soy como Rina. Tengo dos facetas. ¿Saben qué pasa? Que con esta señorita yo la pondría en categoría Anya, porque no sé, tendrá 10 años, ¿no? Pero sé que es tsundere y sé que es categorizada como las mejores waifus. Entonces no sé qué hacer. Es que no sé qué hacer con Luis. No sé qué hacerla. No, a Meria la voy a poner en trash. A Meria no me gusta. Pero... ¿dónde la ponemos? Es que ¿dónde la ponemos? La ponemos en... ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Porque es que mamá Sota no te puedo poner porque eres muy chiquita. Lane. Lane es que es lo mismo que con ella. Es como que todavía, o sea, está para ponerla en categoría Anya. Pero te pondría en Mamazota. Pero quizá, o sea, estamos juzgando no el anime. Estamos jugando la waifu en concreto. Y como waifu, estás bien. Bueno, la verdad es que estás un poco zumbada de la cabeza. O sea, tienes una bipolaridad y una esquizofrenia bastante alarmantes. Deberías de ir a un psiquiatra. Y probablemente que te dé medicación o algo. Entonces... Pero es que tu anime lo has hecho muy bien, chica. ¿Qué quieres que te diga? Así que estás bien. Estás bien. Ah, este no lo he visto. Ok. Monogatari. Monogatari, qué difícil. Ay, chicos, que está siendo muy difícil esto. Ay, esto está siendo muy complicado. Miren, ya no queda casi nada. Está siendo muy difícil esto, A ver. ¿Estás bien? Tú eres muy trashy, Tú me das igual. Es que las que a mí me gustan no están... Ah, no, sí, ella. No llego. Tú estás en Mamazota. Tú me das igual. Y ella no sé quién es. Esta no sé quién es. ¿Sabéis quién es? No sé. Me das igual. Pero te pondrían no te conozco, la verdad. Porque no sé quién eres. Esta... No te conozco. Ok, ella... Es la de Chihayafuru, ¿verdad?
¿Está Power? Creo que no está Power. No, no está. No está, no está. Está siendo un tier list razonable. Está Gretsuko. No mames, porque está Gretsuko. ¿Dónde iría Power? Power iría en Trash. Imaginaos que está. La de Chihaya Furu está bien. ¿Quién eres tú? No, ¡ay! ¿Qué pasa? ¿Cómo que? Pero es que es trash. Yo no tengo la culpa de que tengas mal gusto. Como que traje? Ay, ¿quién dijo que iba a ser fácil? No está siendo fácil, ¿eh? No sé quién eres. Vale, yo tengo un gran problema aquí. ¿Vale? Porque yo a esta la movería a Mamasota. Y esta a Anya, porque esta es una bebé. Esta es una bebé encima. Creo que esta está muerta. No sé si está muerta. Tengo recuerdos. A Joro estás bien, Joro, pero tampoco eres Mamasota, no sé. O sí. Bueno, Joro sí que es un poco Mamasota, ¿no? Ay, estoy dudando. Uf. Vale, esta señora. Písame. Sí, vamos. La Mili. La Mili va ahí. Va ahí. Tú sé quién eres. Tú vas a categoría Anya, ¿qué te pasa? ¿Esto es de Cowboy Baby? ¿O de qué anime? Ok, Yumeko. Te la cagaste. No, Yumeko, písame, por favor, pero písame y mírame con esa mirada de loca desquiciada que tienes, por favor. Como que Nezuko a Anya, ¿desde cuánto somos políticamente correctos? Porque Nezuko es... No sé, Nezuko está chica, ¿no? A ver, Nezuko, edad... Nezuko no tiene 11 años. Mario, tiene 12 años. Tiene 12 años. Güey, yo con 12 años me acababa de bajar la regla. Estaba yo ahí intentando ser feliz en la vida, pero está muy chiquita. Está muy chiquita. Luego vienen de canales y me funan. A lo mejor he puesto a alguien de 12 años por aquí. Si lo he puesto, me disculpo porque la verdad no me sé la edad de todas. La verdad. Ya te iba a tirar bits en la cara. Oh, sí, la bajo. ¿Puede ponerse el cuerpo de mujer? Sí, eso sí. Se puede poner bobas y todo. Pero, ay, no sé. ¿Qué? Bueno, lo que quieran es ustedes. Si queréis la subimos, pero la pondrían tas bien. Pero es que, a ver, es que el tas bien es como... Te quiero proteger, ¿saben? Tas bien / te quiero proteger. Entonces... Te quiero proteger, bebé. Y ahí sí que la subo. Porque, o sea, a mí Nezuko me encanta. Nezuko me parece maravilloso como personaje. Oh, you piece of trash. Proteger a Asuna. Tú no quieres proteger a Asuna. Pero es muy valiente Asuna, ¿no? Sí que quiero proteger a Nezuko. Ah, Nezuko, qué lindo. ¿Tú quién eres? No te conozco. No mames. Está la de Azul Rayo. No me acuerdo cómo se llama este anime. No me lo he visto, pero es God tier en plan de comedia y todo eso. No sé qué hacer contigo. Te pongo en categoría Anya. ¿Te ponemos en categoría Anya? ¿O qué?
Asuna que la proteja al Kirito. No, 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 no. Asuna que se quite de tanto Kirito y se venga conmigo. ¿Qué le pasa? Bueno, te voy a poner en categoría Anya porque no te queremos mancillar. Ok. Chitanda. Chitanda, estás bien y te quiero proteger porque eres un bollito. Pero no te voy a subir más arriba. Porque eres un bollito, eres muy dulce. No, no puedo subirte. No es mal que no hay waffles de Naruto que te spoileas, cierto. Y tú. Mira, hay un problema. El anime de Tamako Market fue un anime que no me gustó. O sea, fue un anime cute, pero fue un anime que realmente no me gustó. O sea, no se me llegó a marcar en el corazón. Entonces, me das igual. Y tú, es que tú eres otro Cinnamon Bun. Es que tú eres muy cutie, pobrecita. Y además sufre un montón, chicos. No te gustó. Es que me gustó más. Perdón, me muero. No me gustó tanto porque venía de ver Keion. Entonces la comparación de Keion fue muy flojilla. La comparación. A lo mejor la vuelvo a ver y me vuelve a gustar. Tú eres Mamazota. De cabeza. Tirando a Písame, ¿eh? Tirando a Písame. Pero te voy a dejar ahí. Tú no te he visto el anime. Toru. ¿Toru qué? ¿Toru qué, chicos? ¿Toru qué hacemos con Toru? Toru me gusta más que Quatsuko. Eso, Cotton. A mí también. La vamos a dejar en Mamazota. Vale. Es que te dejaría en trash. Pero te voy a dejar en Me das igual porque tienes un buen desarrollo de personaje después. Pero ¿saben que me gusta más? La amiga. La amiga de la que tiene las coletas rosas me gusta más. Uff, trash. Protégela, bueno, vamos a protegerla. Tienes razón, es que es muy kitilo. Ok, el que no esté de acuerdo con esto no ha visto Haruhi. Yo no. Protejan de RTV, no, esa es una trash que se muere. Yo ahí soltando spoilers, ¿Te gusta más la amiga de Haruhi? No, a Mikuro la pondría en trash o me das igual porque... Konata no la voy a poner en Anya porque Konata tiene 19 años. La vamos a... ¿Estás bien? Te quiero proteger, bebé, porque es muy cute. Nagisa. You fucking trash. ¿Qué hablas? ¿Era 19? Sí. Las de Lucky Star tienen 19 años. Oye, hace muchos años me vi Full Metal Panic. A día de hoy me darías igual. No me marcaste. Esto es de Canon y Canon no la hemos visto. Tú eres Mamazota. Tú eres trash. El jueves lo he puesto en trash. No me gusta. ¡Ay! A ver, depende. Quiero aclarar una cosa con Asuka. Si estoy puntuando a la Asuka del anime, iría en trash. Si estoy puntuando a la Asuka de las películas, iría en Por favor, písame. Ustedes van a decirme cuál estamos puntuando. ¿La del anime o la de las películas? Porque la del anime actúa como... O sea, pierde el culo por Shinji. La de live action.
¿Se apuntamos la de los memes? No. Sí. O incluso te bajaría un poco a Mamazota, pero estás ahí como en medio. La de las películas tiene mejor desarrollo. Sí, y es que en el anime se quedaron muy cortos con esta señora, Pobrecita. Pobrecita. Tú eres Loli, creo. No te conozco mal. Rei Ayanami va antes que Asuka. Va antes. ¿Me están escuchando? Rey va antes. Rey con pelo largo, stop. Es que es muy linda con el pelo largo. Me encanta. Tú eres... Para proteger. Es muy cute. Rey no puede estar con Asuka. Cierto, vamos a poner a Haruhi en medio, que si no... y a Yumeko, que si no se pelean. Se pelean. Yoko, Mamazota o Písame. Mamazota o Písame. Ay, no sé. Esta Mamazota. Mamazota, Písame. Ahí está bien. Vamos a dejarla ahí. La furra la voy a poner en categoría Anya porque yo no quiero puntuar cosas que no son. Tú no te conozco. La Miyaka, ¿en serio? Miyaka, tú eres trash desde el día 1 al día último de tu anime. O sea, tienes el peor desarrollo de personaje que conozco en la puta historia de la humanidad. Das asco. Si fuera 3, 2, 1. Pero esos muslos. Ya, pero he puesto a esta en lugar de la otra. ¿Ves? Tú estás bien, la verdad me das igual. Me das igual, no sé. Tú, no sé. Ay, ¿dónde pongo a Gretsuko? Tengo dudas. Oye, Mosi, pero ¿acaso la única diferencia entre las dos Askas no es que una es una cría insoportable y la otra es menos cría y ha visto cosas? Pero son personas diferentes. O sea, son dos Asukas, no son siquiera la misma persona. A Gretsuko canta bien. Kobayashi se cae bien. Sí, cae bien, pero pues me das igual, la verdad. O sea, waifu tampoco eres. Por la enania. No sé quién eres. No sé quién eres, pero tienes mirada de que eres una waifu. ¿Quién eres? A ver, sí, pero la Asuka de las pelis está más curtida porque ha visto cosas. Lo pillas porque perdió el ojo. O sea, claro. Sí, o sea, sí, es que... Y es dueña del Feliz Jueves. O sea, solo por eso. Pero es que no, la Asuka del anime es demasiado rebelde. Entonces, pues yo tengo ahí mis dudas. Bueno, no sé quién es. Tampoco sé quién eres. Mamimi es una guarrona, además. Mamimi es súper hentai. La voy a poner en mamacita. Taiga. ¡Ay, no! Sube a Taiga. Ya sabe. Mario ya sabe.
Dejaría a Revi, pondría luego a Yumeko, pondría luego a Rei, junto con Jolene, junto con Motoko. No, Motoko te voy a subir ahí, es que Motoko. Pues tú la última. Tampoco me importas tanto. O sea, te he puesto aquí no porque te ame. Te he puesto aquí por tu diseño de personaje. Esta quizá tampoco está... o sea, esta quizá es la que menos me gusta de todas. Porque es muy fría, ¿saben? Y esta es muy guarrona para mí. Entonces serían como de las más bajas. Luego la Asuka, luego la Haruki. A Rina la subiría hasta aquí. A Kaguya la bajaría hasta aquí. Y entre Homura y Mai yo creo que están las dos ahí, Están ahí. Y yo creo que ya. Ese es el tier. Ese es el tier, banda. Eso sería. Hay un montón, la mitad casi que no hemos conocido. Triste, ¿verdad? Pero bueno. Dime, Shio, dime. Yo la pongo en Mamazota. Es que ha sido muy difícil. Ha sido muy difícil puntuar a algunas, ¿saben? Si tuvieras que salir con la waifu de Trash, ¿quién sería? No mames, me obligas a... Pues... es muy difícil. Taiga's Trash. Me obligaron a subirla. Yo creo. Si tengo que elegir la menos mala, quizá me iría con Sawako. No me deja moverla. Quizá con Sawako. Era la única que toleraría más. ¡Ay, qué pasa! Sube a Misaka. ¿Dónde quieres que la ponga? ¿Dónde está? Ah, aquí. Ya la subí, ya la protegí. ¿Estás bien? ¿Estás bien? No me peguen más. Tusbe a Misaka Mikoto. Ya no me peguen. No me peguen. Yo estoy feliz. Te iba a juzgar por tus elecciones en Trash, pero la verdad es que es bastante de acuerdo. O sea, es que son como muy X. Las que he puesto en Trash son como muy X. He dicho que Madoka, por ejemplo, está en Trash porque es Madoka. Pero si fuese Madokami, estaría en Pisame. Obviamente, ¿no? Pero pues yo creo que está... Está bien, está bien. ¿Cuál es la waifu de Phaser? No lo sé. ¿Cuál es tu waifu? ¿Cuál es tu waifu? Inter. Hola, Kiaro. ¿Cómo estás? Mira, estamos haciendo una tier list de waifus. Ya la hemos hecho. Aquí tengo otra, Tengo otra más. Que aquí se quede de Naruto. Uf. Hacemos esta. No mames. Hacemos esta. No hagamos esto sobre mí. ¡Ah! Hostia, sí. Guau, podríamos hacer esta también, Trashcan. Me gustaban más Knives. ¿Por qué? ¿Por qué era asiática? Vaya, whip. En esa hay más modernas. Ok. Ok. Ay, me voy a buscar la funa, Vamos a buscar la funa, por Dios. ¿Hacemos este? ¿O no? Lo que ustedes digan, Las hay de One Piece. Pues es que las de One Piece se van a ir todas a no las conozco. Porque literal no las conozco. Ay, pero están estas dos. ¡Oh! Está Sitsu. Sitsu es categoría Písame también. Te vas directo a las que conoces. Vale, podemos hacer eso. Omitir las que no conozco y poner God Tier. Pero vamos a hacer una cosa. Ese. Vamos a ver. God Tier. Ese. Es que yo necesito otros nombres, O sea, vamos a poner la categoría Písame. La categoría Mamazota. La categoría ¿Estás bien?
Y la B, la C y la D las vamos a quitar. ¿Qué les parece? Entonces, písame. Bueno, Mamá Sota. Mamá Sota. Bueno, Mamá Sota, písame, pero ahí estás. Yo voy a ir tirando waifus a la basura. ¿Qué os parece? ¿Qué os parece? Me caes bien, Tenten. Ay, Kyoko. También me cae muy bien. ¡Oh, miren lo que hay por ahí! Tú eres trash. Pero es que tú eres trash, pero písame, ¿saben? Es que tengo mis dudas aquí. Bueno, ahora vamos a poner las que no conocemos. ¿Estás bien? ¿Tú qué haces aquí? Bueno. Písame. Písame. ¿Dónde hay Guilty Crown? También. ¿Qué haces aquí? ¿Me caes mal? Sí. Espero que todos estén de acuerdo con eso. ¿Estás bien? Estoy viendo a ver qué puede ser salvable, que no se haya repetido mucho. Por ejemplo, Kurisu no estaba en la otra. Y necesitaba estar. Lala está riquísima, las cosas como son. Sí, o sea, es que Lala está muy, muy, muy rica. Me encanta su personaje, cómo está hecha y todo, pero es que su cabeza está llena de aire. O sea, su cabeza es como estar en el espacio exterior, no hay nada. No hay nada, tú buscas y no hay nada. Entonces, pues claro, hay niñas de To Love Ru que me gustan mucho más. Por ejemplo, Yami me gusta más que Lala. Y aún así la he puesto en Trash Can. ¿Por qué? Por el anime en sí. Porque yo no puedo puntuar este anime como algo más allá de Trash. A pesar de que es mi ecchi favorito, y el único que me guste probablemente. Pero es que es un ecchi así sin más. ¡Ay! Te quiero proteger. ¿Estás bien? Te quiero proteger. Patata. La Angie esta, no sé, o sea, no es un personaje que me guste, pero lo valoro mucho como es. O sea, la valoro por utilidad, pero... ¡Oh! Mi casa písame. Esta me cayó mal siempre. Me cayó muy mal siempre. ¿Qué más tenemos por aquí? Así diferente. Y por ejemplo, Shinobu yo la pondría en Mamá Sota, pero es que es una niña. Pero es que tiene forma adulta. Y la forma adulta es la que voy a puntuar como Mamá Sota. ¿Qué más? ¿Qué más? Así nuevas. O que quiera mover a la basura. Bueno, a ti te voy a mover a la basura porque te odio. Y a ti también porque te odio. A Hinata la voy a mover a Písame, lo siento. No sé ustedes qué opinan. ¿Qué opinan de Hinata? ¿Les gusta Hinata? Danganronpa no te gusta. La Danganronpa no sé. O sea, me gusta ella. Estás bien, o sea. Pero esta estás bien, ¿no? Pero no sé. Hinata es mi mujer. Hinata también es mi mujer. ¿Cómo supiste? La forma adulta, uff. Es que es eso. O sea, Shinobu, la forma adulta es muy hermosa. Pero si Hinata no pisaría ni una hormiga, tía. Es demasiado dere. Hinata nunca me pisaría. Nunca querría pisarme. Es verdad, Hinata nunca me pisaría. A ver, ¿qué más hay? Bulma, a Bulma la voy a poner a Mamazo. A Hestia la voy a poner en ¿Estás bien? Uy, esta niña gótica. Hay uno. No sé si ponerla en Písame o en Trash. ¿Ustedes qué opinan? Es que tengo mis momentos con Juno. O sea, es que no me gusta cómo es, pero al mismo tiempo sí.
Se va a Písame. Sí, se va a Písame, ¿no? Hola, Yosu, ¿cómo estás? Sí, estamos haciendo ahí un tier list que estamos sufriendo, la verdad. Juno pisa para matar. Es que es eso, o sea, yo sé que si Juno me pisase, yo ya no vería nada más en mi mundo. Ahí me quedaría muerta. Bueno, vamos a ver. No voy a repetir, o sea, por ejemplo, a Haruhi no la voy a poner otra vez ni nada de eso. Aquí mejor. Te falta un poco bastante. ¿Hemos hecho otro? Este hombre ya lo sé. Haku, písame. Es que a lo mejor si te pisa te mata, Mario. Por eso la he bajado. Como con Juno, la vamos a bajar. Si nos pisa nos mata. ¿Quién más? ¿Quién? ¡Ay! Está entre písame. No, es que a ella la protegería. La protegería porque es... O sea, la energía es de písame, pero no es alguien que te pisaría, ¿saben? Igual que Hinata, la vamos a mover aquí. La vamos a dejar así. Y porque me duele mucho. Uf, Mami probablemente es písame. Y probablemente Mami nos pisaría. ¿No viste One Punch Man? Sí. Protégela ya que no se pudo. Es que es eso. La tenemos que proteger porque no se pudo. Esta, por ejemplo, también la vamos a proteger. Porque... Ah, uff. Bueno, te voy a bajar porque voy a poner a Erina y a Alice arriba. Que lo sepas. En cuanto las vea. A ver. Uff. Sayaka. Adiós. ¿Qué más tenemos? Sitsu, písame fuerte. ¿Quién más? ¡Oh! Nagatoro, písame fuerte. A ver, pensemos. Me voy a poner al lado de Haku. Nagatoro no es violenta, sí, pero me da igual. No me importa. Uy. También písame. Karen se va a Trash. Uf. Mira, Nagisa ya la hemos puesto antes en Trash, pero la voy a poner 2 veces, ¿sí? Es violenta, pero reconoce cuando se pasa, sí. Bueno, Yumeko la hemos puesto antes también, ¿eh? Ya no las vamos a poner otra vez. O sí. O sí. A ver, ¿quién más? ¿Quién más? ¿Tú eres Trash? Vamos a sacar la basura. Raftalia Masota. Masota tirando a Písame también. Tú eres Trash. Proteger. Písame. Pues sí, contesta, ¿qué? ¿Por qué la Tomboy de Haganai está en Trash? ¿Cuál? De Haganai. ¿Cuál? No sé cuál es. Pues sí, te falta una calificación. Arriba de Písame debe haber una que diga eres mi diosa. Sí. De aquí, por ejemplo, mis diosas serían Homura. No, bueno. Kurisu, la primera. Mikasa. Sitsu y Nagatoro. Probablemente. Entre Lala y la lerda del Seven Deadly Signs. ¡Ah! Porque se comporta como una tonta de mierda con el protagonista. Y eso me cayó muy mal. O sea, en la primera temporada me cayó muy bien y era mi favorita. Pero luego en la segunda temporada bajó muchísimo. Sí es, pero es que literal se cortó el pelo y le dijo al protagonista:
es que... Miku... Yotsuba, ay, lo siento, Yotsuba. Es como que estás bien, te quiero proteger, pero es que me caes muy mal. Aquí hay que ser exclusivos, selectivos. Tú eres mamazota, pero también eres trash. Quiero que lo sepas, que eres trash. Pero que estás buenota. Esta no me gusta. Tsuki no me gusta. Pero estás bien, supongo, no sé. Nino, si hubiese algo por debajo de la puta basura estaría Nino. Te odio, Nino. Te odio. Ojalá tu personaje cambie. Pero de momento te odio. Isame. ¿Qué más? ¿Qué más? Yo creo que ya, ¿no? Miren, esta por ejemplo es Nio. Nio sí que iría a categoría trash, porque no es Lucy. Sí, sí, sí. Mira la Tenten pelirroja. ¿Qué hace Annie aquí por eso? Ay, la del Danganronpa. Nino trash. Sí. Sí, pero es de, te voy a decir una cosa. Es del trash que dejaría que me pisara. Pero le gustaría. Por eso la he movido a trash. Porque seguro que le encantaría pisarme. Claro, una cosa es Niu y otra es Lucy. A Lucy, por ejemplo, la hemos puesto en Mamasuta y ahora a Niu pues la ponemos en, yo qué sé, chica, pues... No sé, a lo mejor te protegemos, Niu. ¿Qué quieres que te diga? Es que no sé decirte. A lo mejor pues estás bien. Te protegemos. Pero, o sea, tampoco eres trash. Sí, no sé, pero te vamos a proteger porque eres... no sé. Miren, por ejemplo, a Rin, yo...
Porque lo odio Yotsuba. Ok, ya, la protegemos. Y las de Rent a Girlfriend, pues todas en trash, no lo sé. Es que no me he visto Rent a Girlfriend. Pero siempre me han dicho que es una mierda de anime. Coincidís. Ay, Makima, cállate. Makima, no la había visto. Hola Lore, ¿qué tal? Si vi la peli de las quintillizas. No la he visto, baby. Las tengo que ver. Y me tengo que ver la temporada 2. Porque la empecé a ver la temporada 2 y no la acabé. ¿Hay alguna? Oye, ¿por qué no he encontrado a las demás de Shokugeki? ¿Porque está este señor aquí? Uf, no, cállese. No lo había visto. Ah, miren, aquí está Erina. Alice. ¿Y Erina? Ah, está aquí. Ya está listo. Bueno, yo creo que esta sí se quedaría. Es que miren cuántas hay. Hay demasiadas. Lo siento, es que había que sacar el cubo de la basura, ¿saben? Ay, ¿qué hace Makima en lo más alto? Ella nos partió el corazón, me da igual que me parta todo. No me importa. No me importa. ¿Y cuándo las Monster Girls? Las Monster Girls no sé si las vamos a hacer. Porque son como 400. Literal, no os estoy mintiendo. Os las enseño. Para que vean. Que yo no les miento. ¿Qué? Speedwagon. Que no sale Speedwagon. No lo han puesto. ¿Qué culpa tengo, Alex? Miren. Bueno, muchas gracias por Me el parece indignante que no aparezca la besta a Full Speedwagon. ¡Oh! ¡Dormir! ¡Muchas gracias por dormir! ¿Qué tal, chiquitos? Miren, estábamos haciendo una tier list de waifus. Y yo quiero saber si ustedes están de acuerdo conmigo o piensan que no. Básicamente es eso. ¿Ok? ¿Ok? ¿O no ok? Entonces, no sé. Mucha gente se ha enfadado por lo que he puesto en trash. ¿Ustedes qué opinan? ¿Mi trash está bien o mi trash está mal? Díganme. ¿Y el písame, por favor, está bien? ¿Dónde metes a Aceras Victoria? A Aceras Victoria la metería en Mamazota. Y a Íntegra la metería en písame. Serían los tres. Todo perfecto excepto Mai. ¿Cómo? ¿Nos gusta Mai? ¿Por qué nos gusta Mai? Me voy a enojar. ¿Por qué nos gusta Mai, No conozco ninguna así a simple vista. Oh. Bueno, están un poco chiquitos, eso sí es verdad. Hay un huevo, hay un montón. ¿Por qué Chidori es trash? No lo sé. No lo sé, o sea, son trash porque son trash. Y luego hemos hecho otra que es esta. Que eran con las waifus que nos faltaban. Porque aquí nos faltaban, en el Písame nos faltaban muchas. Entonces, pues, ¿quién es Mai? La de Bunny Girl Senpai. Ella. Y yo creo que esta está más... No conocemos. Y de aquí pues está... Pues por ejemplo, a Mamazota hemos puesto a estas dos. Que yo creo... El Félix, ¿qué haces ahí? El Félix y Haku. Y los hemos puesto ahí. Pues ahí están. Pues vamos a poner los primeros. Espérate. ¿Por qué no puedo moverte? Ahí. Vamos a pasarnos así. ¿Está basado en físico o en personalidad? Está basado únicamente en su personaje, no en el anime. Porque, por ejemplo, a Zero Two la hemos puesto en el anterior. La hemos puesto bien alta. Entonces, Zero Two, a mí el anime de Darling in the Franxx, pues la verdad es que me parece...
¿saben? Pero Zero Two es brillante como personaje, está súper bien hecho, ¿saben? Y pues eso, basado en gustos de muchísimo, basado en gustos míos únicamente. De ese anime solo se libra la de pelo cortito. Sí. No sé. A mí, por ejemplo, me ha ofendido que esta señora no estuviera ahí. Yo esta señora probablemente la pondría primero. Junto con la Toro. No, Sitsu la pondría primera. Luego aquí. Luego aquí. Y Kurisu la primera también. Bueno, Kurisu y Sitsu son iguales para mí, ¿eh? ¿Por qué Lala en Trash? Porque Lala es Trash. Y Yami, mira, Yami la voy a subir. Estás bien. Pero Lala es muy hueca. Y a mí me molestan las mujeres que están tan huequitas por dentro. ¿Saben? Es tonta y a Moshi le gustan las listas. Obvio. Entonces, por ejemplo, si tienes que comparar la inteligencia de Yami y la inteligencia de Lala, pues te voy a decir que no puedes compararlas. Que es que no se puede comparar. Hola Brian, ¿cómo estás? Y Kurisu es súper lista. Y Sitsu es súper lista. Entonces, pues se van a quedar así. Básicamente. Y luego otra cosa es que íbamos a reaccionar hoy a memingos que me hayáis puesto por el coso por el Twitter. Para el Twitter. Pero déjenme ver a ver si hay alguna imagen que sea más 18 para que no me quiten el canal, básicamente. ¿Sí? Vale, ok. No hay nada más 18. Vamos a reaccionar a los memingos. Why is Victoric under trash can? Who's Victoric? Vamos a... By the way, hello, Des. How are you? Bueno, vamos a ver qué memingos me pusieron ustedes para el Twitter. A ver. Esperen. Voy a poner la carita. Así. Vamos a ver los memes así, ¿qué os parece? A ver, este último meme me puso así. ¿Cómo? Ay, Dios. A ver. Aquí estás en trabajo en proceso. Esto será meme. ¿Qué? No me deja así. Contexto, la boca que canta la melodía está en las manos de la foca. No, mierda, me quité el copyright. Ya nos quedamos sin canal. Ahora quiero una foca. Sí, explicó el meme. Oiga, Moto, ya se quiere ir a la verga, gracias. Hola, Hagen, ¿qué tal? Tu nombre me recuerda al Häagen-Dazs. ¿Has probado el Häagen-Dazs? Oye, tengo que ir a partirle la madre al de la moto que está afuera. ¿O qué chingados? No es un meme, pero espero que sirva. ¡Lo volvió waifu! ¡Lo volvió waifu! Mondongo, hola, Bemots, ¿qué tal? ¿Por qué estáis todos diciendo Mondongo? ¿Qué os pasa? La IA. La volvió waifu. La selección de México en este momento. Bueno, lo intentamos. Sí, es España también.
España que perdió ayer. ¿Por qué Mondongo? ¿Y por qué no Mondongo? Debería hacer un TikTok solo diciendo Mondongo. ¿Cierto? Juan, repartidoras de servicio. Pedidos Juan. Oigan, el LATAM es así. Que me digan que no, que yo lo vi. Este momento, cada puto mundial inútil es. ¡Ay, pero una vez ganaron! Pero clasificó. México ni eso. ¡Ah! México ni clasificó ni nada. Ay. Juan. Sí, literal, es Juan repartiendo. Mondongo. A ver. Leo, después de estar checando algunas teorías, hay una probabilidad de que los portadores de visiones pierdan ligeramente el control de este en momentos de sentimientos fuertes. Y basándose en eso y en una chica con poderes de hielo en The Voice, es posible que Ganyu no llegue a controlar bien su visión de hielo y eso te pueda terminar congelando o lo que esté cerca al punto de erosión. En otras palabras, hazla venir primero con algún juguete para comprobar que no se te va a congelar la lengua o el pilín. La gente que juega a Genshin creo que lo lleva a un nivel más allá, ¿no? O sea, la comunidad de Roblox. Menos mal que no es explícito, amigo. Mi amigo y yo nos abrazamos al ver a Messi meter un gol en su último mundial. Policía de el gatito. No, son gays. Son gays. Fuera de mi país. Oigan, yo no entiendo cómo han hecho el mundial ahí. O sea, ¿me pueden explicar que siquiera la gente esté viendo el mundial? Ustedes saben que murieron casi 7000 personas construyendo el chisme este para el mundial. ¿Con Häagen-Dazs te referías a los helados? Sí, me encantan los Häagen-Dazs, son mis helados favoritos. O sea que Ganyo me congela si se lo mamo. Sí, exacto. Entonces, mamá, entonces chupa y mama que se derrama. Digo, jugamos como nunca, perdimos como siempre. Lo siento mucho, México. Algún otro año seguro que puedes. Tú puedes. Tú puedes, lucha por tus sueños. Es muy probable que Qatar haya sobornado. Más de 9500 personas. Vale, ok, yo tenía la... ¡Ay! ¡Alex! Muchas gracias por tu sub, mi amor. Qatar es como el que juega, pero solo porque la pelota es suya. Real. Muchas gracias por la sub con Prime, baby. Yes. Pero yo, escuchen una cosa, yo tenía la idea de que eran 6500 personas que habían muerto, no 9500. What the fuck? What? Los insecticidas se crearon en 1874, las personas en 1873. Gente en ¿cómo se llama este país? El país que no existe, que dicen que no existe. Australia. Gente en Australia. Ya llegaron a 10.500 según estudios. Y yo pregunta. ¿Se va a hacer algo? ¿O no? ¿O no? Porque no puedes ocultar la evidencia. Finge que fuiste la víctima. ¡Ah! ¡Qué perro tan culero! Miren lo que culero. Rompió todo y se fue a echar a dormir diciendo, ah, no, a mí me balacearon, miren cómo me balacearon. Son casi 10.000, qué terrible, es horrible. O sea, y me parece súper fuerte que nadie esté haciendo nada y peor aún, que toda la gente esté viendo el mundial, que esté dando rating, que esté dando audiencia. Es como, ¿pero para qué? ¿Qué? O sea, entonces se puede morir toda esa gente. But sure, I'm only free. There are those orcs. Ah, pero señor, solo tengo 3.
Entonces, son esos orcos. Oiga, no, el chiste no lo pillé. Menos mal que lo amarro. Ay, Dios. Igual hacen algo, pero ya cuando pase el fútbol, obvio. Ya, pero no, o sea. No. Ahora encuérdate. Oigan, debería de hacer yo esta versión del meme. Debería de hacer yo esta versión de este meme. Bueno, ya no hay más memes. O sea, ¿en serio solo me habéis mandado todos estos poquitos? ¿Por qué? Oigan, mándenme memes. Mándenme memes. ¿Qué les pasa? Oye, ¿qué les pasa? Mándenme memes. Métanse ahí y manden memes. Voy a abrirlo en otra pestaña para confirmar que son safe los memes. Checa Discord. ¿Qué pasa, Discord? Toca ver. Y habéis hablado mucho, Habéis hablado mucho. Seguro que habéis hablado mal de mí. Ay. Acaba con esos orcos. Pero no dije finish those orcs ni nada. Se han soltado ahí una frase, una palabra, ¿no? Hablamos de un estado religioso extremista. Cualquier cosa que hagan podría provocar una guerra. Pues sí, yo sé. Pero entonces toda esa gente murió para nada. Se me hace demasiado triste que hayan muerto por nada, ¿sabes? Me da mucha pena. Me da mucha penita. Penita. Hola, Piccolo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? No. ¿Quieren encuerar gente? Yo sí quiero encuerar gente. Ay, mi tip casi me encuera. Mi tío. Tu tío casi te encuera. Sio cada que puede habla mal de ti. Siempre lo supe. Siempre no supe que solo hablaba mal de mí. La persona. Todo lo que pasa es que eres un envidioso, sí, eres un envidioso, porque tú no tienes el poder mochil que yo tengo. ¿Verdad que sí? No tienes el poder mochil. El poder del yogur está en mí. El poder del yogur está en mí. A ver, vamos a cambiarnos. Seguramente esperen a que acabe el mundial en vez de hacer algo ahora para ganar más dinero. Sí, porque yo entiendo que ahora mismo se han arruinado, ¿no? Se han arruinado a la hora de construir todo el... ¿Cómo se llama en español eso? El coloseo este. Ya, las estradas, Sorteamos a lo de Juanito, vamos a jugar. Estadio, eso. A ver, vamos a canicas entonces. Marbles. A ver. Déjenme que me loguee. Listo. Listo, vuelvo. Bueno, vamos a sortear a Juanito. Que no está aquí presente, pero lo vamos a sortear igualmente, ¿sí? Cuando Reis aquí no. Oigan, estoy pensando que a lo mejor está con la cuenta vieja. A ver. ¡Ay, no! ¡Está no, pendeja! ¡No! Ay, no me hagan caso. No
me hagan caso. Es muy idiota. No, ¿por qué Juanito? Pues porque ahora mismo los papeles, la última que los ganó fue Nakiru. Y ahora pues tienen que ser sorteados. Tienen que ser de otra persona. Join. Vale. Ok. Exclamación play. Ya pueden darle. Denle putitos. Denle. Exclamación play. En esta no nos vamos a sortear a Juanito, ok. Lo que vamos a hacer es... no sé hablar. Al ganador se le va a dar un cofre de Streamloots, ok. Al perdedor se le va a dar un timeout de 60 segundos. Y en la última ronda que hagamos se van a dar los papeles de Juanito. ¿Qué les parece? ¿Les parece bien? Yo que me alegro. Bueno, suspiro un poquito. Ahora me toca la carta de ampliar stream de 30 minutos y me sale cofre. ¿Dónde estás el meme? Si intento ponerte en ese meme. ¿Quieres decir que yo soy un meme? No soy. Yo quiero a Juanito. Espérese aquí. De momento no tenemos a Juanito. Yo te solo sé, a ver. Algo así como esos de son orcos. En Warhammer 40k son la mayor plaga del universo. Y son los asesinos que disfrutan ver morir incluso a los suyos. Por ende se les da poco valor a sus vidas, aunque también se le da poco valor a las vidas humanas. Y por eso le da un arma a un bebé de 3 años. Ah, porque como hay tanto. Parece un pastel de Navidad japonés. Es como una tartita de fresa. Venga, explicó el meme. Literal, nos explicó el meme, o sea... Un aplauso, Ha tenido la paciencia para explicarnos el meme, para decir... Ah, pues entonces el meme sí está bien, porque qué grande, qué grande. Te dije esto que quedaría mejor si tú estuvieras en ese meme y yo pregunté dónde está ese meme si te digo con ese meme. ¿Qué es eso? Ah, sí. El de ahora encuérate, ¿verdad? El de ahora encuérate, sí. El meme está en... Perdón, chicos, que es que saben que mi cabeza está un poco vacía. A veces hay cerebro, pero el cerebro va y viene, entra, sale y hace esas cosas. Las cosas que hacen los cerebros. Entonces, bueno, exclamación play, le damos en 10 segundos. Yo quiero, y la hora encuérate. Ese meme me encanta. Está la coronia ahí señalando al suelo. Está en Twitter, Está en Twitter. Te comprendo, ¿verdad? Que sí. Es que se nos va. Es que se nos va la vida, de verdad. Bueno, le doy. Vamos. El ganador obtendrá un cofrecito de Streamloots. Tienen que tener su cuenta de Streamloots asociada, ¿ok? De nada, amigo. Ay, qué bonito el guardián. Intento mandarte un meme, pero no sé cómo hacerlo en PC. Desde Discord. Hazlo desde Discord, nene. Necesito poner música speed. Y music. Sirve. Ok. Va ganando Shimatsui. Vamos. Por la explicación que nos has dado. Oye, tu bola está mamadísima, ¿no? Miren su bola, está mamadísima, tiene rayitos. Un poco X de la letra de la canción. ¡No! Te mato. ¡Oh! Esta canción se hizo mega meme. ¿Cómo que le miren la bola? ¡Miradme la bola! ¡Miradme las bolas! ¿Dónde estoy yo?
¿Dónde estoy yo? Ahí estoy. Miren mi bola. Oigan, mi bola está también mamada, mírenla. Fuerte. Tiene los rayitos. Creo que los rayitos son parte del mapa, ¿verdad? Por tentar con los camantes del barco. Moshi. Ah, Moshi, perdón. Viene con sorpresa. No, yo no vengo con sorpresa. Yo no vengo con sorpresa. Pero miren mi bola. ¿Dónde está mi bola? Mírenme la bola. No me miren, no me miren. Mira, rayo rosa te da velocidad y el verde te vuelve más lento. Pero oye, como lo sabes tú siempre, eres como una enciclopedia. Eres como Haku. No, ya tú quisieras. Ya quisieran que yo viniera con sorpresas, lo que les gusta. Cochinos, guarros, cerdos. Y Mario, vas ganando, ¿eh? Por algún motivo que no entiendo. Oigan, no entendí este mapa. Me ralentizaron muchísimo. Pues es que te has caído. ¿Te has caído? Chima, te has caído. Yo tengo las ojeras de Gara. Pero Gara no tenía un... ¡Uy! ¡Sí, Alex se ha ganado! ¿What the fuck? Alex ganó. ¿Por dónde viniste, Alex? Ah, porque viniste por la otra línea. Vale, están bien mamalonas estas cosas. Ok. Alex ganó. Visita para Alex. Mandadle por favor el cofrecito, ¿sí? Eso iba a decir que son ojeras, no es eyeliner, pero dijeron que era maquillaje. O sea, en una parte de Naruto dicen eso, dicen, no, es que tiene los ojos pintados. Lo admito, me gustan las futas. ¿Quieres hablarlo? Pero una cosa, ¿te gustan las futas de los animes o las futas irreales? ¡Oh! Mierda, todos murieron. Todos se cayeron. Todos se cayeron menos yo. Mario, yo creo que no hay timeout esta vez, porque literal, o me das timeout a mí o te das timeout a ti. No. Creo que no, ¿eh? Jolines. Compré el de la Diana de aquella vez. Ese será mítico. Se lo di a Alex. Alex le da el timeout y... No, poquito. No. Pasemos por esta. ¿Cómo que tu waifu es mejor que la mía? Obi, mi waifu siempre será mejor que la mía y que la de nadie más. Qué música tan mega fucia. Y son futas. A ver, Brian, a lo mejor yo no debería de explicártelo, pero básicamente un futa es una chica de anime que en algún momento del escenario le sale tremendo nepe de 60 centímetros. ¿Sabes? Básicamente, denle exclamación play para participar, chicos. Esto es un juego para el chat. Denle. Si mi waifu es Tadono-kun y no hay nadie mejor que Tano. ¿Qué es Tadano? Déjame ver. Tadono-kun. No mames, es su waifu. Entendible, me gusta. ¿Quién es Kokoro? ¿Qué es Kokoro? ¿Me pueden explicar qué es Kokoro? Una chica de anime. ¡Ay, yo! Hola, Kior, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenido. No sé si es el novio de Komi-san, ya lo he visto. No sabía que se llamaba Tadano. Kokoro es un juego muy bonito, en serio. No es un juego porno, ¿verdad? No me estáis troleando, ¿verdad? No me estaréis troleando, que sois una gente muy... Oh. ¡Hala!
Mira, es para que juguéis vosotros. ¡Oh! Cállate el hocico, ¿qué es esto? Oye, está muy nice. ¿Queréis probarlo el viernes que viene? ¿Queréis probarlo? Se lo explico. Hoy me están explicando muchas cosas. Es que además Shima explica muchas cosas. Le doy. Explica muchas cosas, le he explicado. Las fotos tienen... Tienen pitos. O sea, es que... Pero para mí... no es... El futanari es que no... Que no tienen... chichi, ¿sabes? O sea, no tienen cosita de mujer, solamente tienen cosita de hombre. O sea, porque no lo pierden, ¿sabes? ¿Sabes cómo te...? O sea, las fotos no son mujeres, pero no son hermafroditas. Es que son hermafroditas. Tienen ambas. O sea, pero es que la cosa es que el coso le sale de su coso. ¿Saben? ¿No? Pero no lo pueden usar, o sea... Ay, hay muchas cosas en la vida, ¿eh? Ahora mismo. Si lo tienen investigado un poco... A ver, yo es que me acuerdo de las frutas de la Biblia Negra. Que a mí ese género no me gusta. A mí ese género no me gusta nada, cero. Entonces, pues... Uy, Mario, ¿cómo vas, eh? El que gane le gustan los frutas. ¡Ja! ¿No le sabes a las frutas? Ay, oye, es que la verdad es que no es mi género, ¿eh? Que te va a decir. A mí que las mujeres... No. A mí no me gustan los hermafroditas. Nada más digo. No es mi género. No es un género que me atraiga. Aunque a mí me gustan las personas por su personalidad. Siempre lo digo. Que yo no quiero que... Yo no me fijo en alguien ni por su físico ni por su género, sino por su personalidad. Pero sí me echaría para atrás, la verdad. No creo que me guste eso. ¿Quién gane qué? Super Shy le gustan las putas. ¿Quién perdió? Verga, casi pierdo. Bueno, Diego, te van a dar un mini timeout de 60 segundos por haber llegado al último. ¿Cómo lo ves? No se pueden embarazar y yo hablo de las fotos de muchos... sí, o sea, obviamente no es real. Aunque creo que en la vida real es real. ¿Cómo que te viste Black Bible? Por una tarea. ¿Ustedes no hicieron esa tarea en el colegio? Para anatomía, para estudiar. Sí. Ustedes no. Me digan cuál. Anatomía fisiológica. Se da en tercero de artes. Te lo piden. Es turbio. Sí, es turbio, la verdad. Sí, es turbio. Es muy raro, es muy raro. Bueno, exclamación play para jugar. Gracias, Mario. Gracias. Un proyecto grupal, ¿no? Claro. Lo que pasa es que yo lo hice en solitario porque yo no quería unirme a gente degenerada. Mujeres explorando nuevos territorios. Es un tema en realidad, o sea, estamos hablando de dibujos, ¿no? Porque, claro, cuando uno se pone a hablar de esas cosas IRL, realmente son personas que han nacido con dos géneros, ¿eh? Y según sé, gran parte de ese porcentaje nacen estériles. O sea, hay un cierto porcentaje que sí que pueden reproducirse y todo eso, pero luego tienen unos problemas bien hardcore, ¿eh? Acabo de llegar, no, ya está, ya pasó. ¿Cuál es tu animal favorito? ¿Los gatitos o los tiburones? Me gustan ambos, me gustan los gatitos y los tiburones. Me doy en 10 segundos, exclamación play para jugar.
Hay mujeres con pito, solo hombres con boba, recordar. Démosle. Que gane. Cofrecito. Te ganaste un cofrecito. ¿Tienes cuenta de Streamlabs? Si no la tienes, háztela. Es gratis. El inglés que está lurkeando. Coño pasa. Tal cual. Oigan, este mapa no es el mismo de hace un rato. No. ¡Ay, no! Odio este mapa. Este mapa es el de los portales, ¿cierto? Ya tenemos el fin de cerca. Pues sí, ya. Oigan, si se acuerdan de Daichi. ¿Qué fue de Daichi, Se murió. El que gane le gustan los... Yo no ganes, Moshi, no. Quédate atrás. Quédate atrás, Diosito. Dijiste gatitos y tiburones. Sí. O sea, es que los gatitos pues los adoramos todos, ¿no? Obviamente. Pero los tiburones es que me parecen unos incomprendidos del mar. Me parecen muy pros. ¿Diego? ¿Diego? ¿Estás bien? ¿Moshi? ¿No ganes? El que gane es Purro. ¡Moshi no! ¡Moshi no! ¡No! No. No ganes, por Dios. ¡Cállense! ¡Déjenme de decirme cosas! Perdón por gritar, pero... Moshi, no. Moshi, no, quédate ahí atrás, quédate. No, atrás. Chócate con la piedra. Chio, corre. No. Moshi. Tú puedes. No. ¡Sí! Genial. Oye, murieron todos, Shio. Murieron todos, literal. Yo me quedé la última y todos los demás murieron por hablar. Ok, Mario, le das un cofrecito a Shio y otro a Super Shy. Nos ha puesto aquí su usuario, ¿vale? Porque no es con el inventor, no es con el 0, es con la O. No baneamos a nadie porque no hay... No te banean a ti, Mario. Que tú quieras. Time out para todo. Ni modo. Cagaste. Vamos a entrar a la partida. Espera, un momentito. Vamos a empezar otra partida. Hay que escribir exclamación play. ¡Ah, que me lagueo! ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando, doctor? ¿Qué está pasando, doctor? Tampoco voy a cambiar ese 0 por la O. Uy, nice. Sí que puedes, ¿no? Genial. Oigan, ¿por qué me estoy lagueando? Eso, esto. Me tocó una carta épica. ¿Qué dices? Bueno, exclamación play. Exclamación play para jugar. Hostia, Moshi, me tocó una carta épica. ¿Cuál? Los gatos son God y los tiburones son bastante dóciles. He nadado varias veces en mar abierto con ellos, ¿yo? Y siempre que nadas movimientos fuertes, bruscos no te lastimarán, a menos que tengan mucha hambre. Es raro y de muchos ataques te salvas con darle un golpe en las branquias. ¿Las branquias? Ay, yo no podría pegarle a un tiburón. Me daría mucho respeto. Me guardo la épica para la semana que viene. El de la llamada a los mods. Super Sim Inventor ha jogado esta carta.
Me encanta, me encanta. No borres el primer tier list y lo subes a Twitter. Sí, 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 no te preocupes. Lo he guardado, no lo he cerrado ni nada, ahí se ha quedado. Ok, le voy a dar ya. ¡Vamos! Buena suerte a todos. Vamos a jugar 3 más, ¿ok? Esta, 2 más y la última... Bueno, 4, ¿no? La última nos vamos a sortear los papeles de Juanito. Juanito es la comida de todos. Una comida. Oigan, ¿por qué hay tantas pistas de correr? Qué cosa tan rara. Antes no había tantas, ¿no? Qué raro. Oigan, ¿esto se está mega lagueando? ¿Por qué se está lagueando, verdad? Mozi, sorpréndeme. Me enojé. Ya me enojé, ¿por qué se está? Por el mundial. Ah, es por el mundial. Ah, bueno. Alexandre 27 Y Cartóxica. ¡Ay, no lo habéis visto! A ver. Espérense porque esto está... ¡Oh! ¡Juanito, eres tú! ¡Juanito, eres tú! No mames, Juanito, ¿qué te pasó? Estás un poco delgado. ¿Has tomado la dieta esa que te recomendó Marijuani? Yo te dije que me dejases de tanta dieta y tanta cosa que te ibas a quedar en los huesos, pero tú no me hacías caso. Ay, sí. El último superviviente de sótano. Es el portero, ¿no? Ay, Juanito, qué lástima. Bueno, me alegra que hayas venido aquí con nosotros, porque así puedes ver cómo apostamos tu existencia. Digan, esta música se puso ya un poco extraña, ¿no? A ver, vamos a hacer un swapping. Como otra lista, no me termina de convencer. Audios. Race and drifting. Perfecto. ¿Cuántas vueltas son? ¿Cuántas vueltas son? 3. Esta es la última. El que gane ganó, ¿eh? ¿Funciona el speed y el boost? No, el speed y el boost lo vamos a hacer funcionar en la última, en la de Juanito. En la de Juanito metemos todo. Y el que más lo quiera, pues... Not like I like you. A ver. Uy. Not like you. A ver. ¿Es de Doki Doki? ¿Te salió un cover de Natsuki? ¿Sí está? ¡Mario, has ganado! ¡Qué trampos! ¡Ay, ay! ¿Te gusta Doki Doki? Ay, ¿por qué me estoy lagueando tanto? ¡Maldito OBS! ¡Maldito! Y... me dice Juanito amigo al otro. El otro que de vez en cuando viene a visitarnos. Los 60 FPS. No sé por qué se la vea. Quizás que tengo muchas cosas abiertas. Déjenme meterlo. Doki Doki Literature Club. Ya. ¿Te gusta?
Este es uno de los juegos que más me gusta. Iba a cerrar el OBS, ¿saben? Dejaste la puerta abierta. ¿Se imaginan? Con exclamación play, denle. Denle. How am I an octopus? How am I a cat? Well, Están aquí están. Ahí van apareciendo. Estoy pensando. Estoy pensando que TikTok se va a subir hoy. O ya se subió. A ver, voy a ver si se ha subido. Vale, en 20 segundos le doy. Todavía no se subió. Le doy. Uy, ahora sí entró en último momento. Ok, esta, otra. Y la última. Se o Belmont tá Da agitado esta definitiva. carta, Chuia queda menos para no chevieja. Espero que hayas comido bien. Ay, qué bonito. Recientemente TikToks me anda recomendando los tuyos. ¿En serio, Diego? ¡Qué nice! ¡Qué nice, qué nice! Yo que me alegro de que por fin alguien me recomiende en alguna plataforma. Porque Twitch, por ejemplo, no me recomienda nunca. Algo pasa. Ya me tengo que hacer un canal nuevo, ¿no? No lo vean. Más o menos, pero está un poco raro el juego y la villana tiene diálogos con una persona que habla con Dios. Eso me sacó de onda. La Mónica es muy pro. Only Mónica. Por casualidad eres de origen francés, ¿sabes el idioma francés? Por tu acento que estoy viendo. No sé nada de francés. Nada. O sea, sé decir bonjour y ya. Y voyeurista. Que creo que es francés, no sé. Hola, papeleta con, ¿qué tal? Colacao, exclamación yogur. A mí Twitch me recomendó tu canal, ¿en serio? Es muy raro que me recomiende, créeme, es muy raro que me recomienda. A ver, ¿tienes parlez-vous français? ¿François? ¿Cómo se le dice a francés? El francés, ese cómo se pronuncia. Me gustaría decir en francés. El patrocinio con Besoya cuando nunca. Miren, ¿se acuerdan cuando Lane visitaba nuestro canal? Ahí está. ¡Oh, sí ganó! François, sí es François. Ok. Ay, el iconito de Oshi, qué lindo. Qué lindo. Cosa mía, desde el redebot, Moshi no tiene tanto hipo en stream. ¿Curado? Puede ser que me haya curado después de un año. Después de un año me haya curado mi hipo. Antes es que sí me daba mucho hipo, porque me ponía muy nerviosa. Me ponía muy nerviosa. ¿Saben lo que pasa? Que antes también yo veía el contador. Entonces, claro, de ver el contador me ponía nerviosa porque veía mucha gente. Me quedaba en plan de what the fuck está pasando. What the fuck is going on. Oye, cazafurros, tú cuando quieras, O sea, en plan de tómate tu tiempo, te doy una muleta, una silla de ruedas, tú llegas bien. Está bien, chiquillo. Está bien. ¿Imaginas que ahora se mata? Como diciendo, no estoy bien. Esto es una protesta por mi gran depresión. Y mira, oye, porque eres rosa. Porque tu pelota es rosa. Curioso. Mario, ¿estás dando cafecitos, cierto? ¿Cierto? No sabe hablar francés en francés. Sí, eso sí que lo he entendido, porque algunas cosas sí que se entienden del francés, ¿verdad? Sobre todo en escrito. Ok, última. Hay que ser inclusivos. Inclusives. Pues me parece muy bien. ¿Qué te voy a decir? Claro que yes.
¿Cómo le hará Auronplay con sus 70.000 visualizadores en directo? Yo creo que ni lo mira directamente. No creo que lo mire, ¿sabes? Did the stream elements? No. No, what? Estoy deprimido porque dijiste que Power era trash. Pero Cazafrost, no te enojes conmigo. Es algo que te lo tenía que decir alguien. No, mi amor, es broma. Es broma, es que no me cae bien. Pero ¿saben qué? A lo mejor, o sea, yo me sigo leyendo el manga. Yo voy por el manga por el tomo 3. Ya me acabé el tomo 3. Y me voy a empezar el tomo 4. Uy, espérenme que me conecto, que si no se me va la batería. Entonces puede ser que Power le coja yo cariño. Puede ser. Puede que no también. Pero bueno, hay que intentarlo. Hola Sayuri, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Don't speak Spanish. Oh, okay. You can speak English if you want. Do you want to play with us? How are you today? ¿Cómo se nota que Overwatch 2 es mejor, Moshi? Me encanta ver la diferencia del 1 al 2 cuando los jugabas. Mucha diferencia. Los cabreos eran la risa. Es que ahora juego más atrás, eso sí que es cierto. Y ahora sí que es cierto también que si veo que me están haciendo mucho counter, directamente me cambio. Pongo una brillita. Digo, y espero el capítulo 110... 111 111 que sale dentro de nada. Es que sigue en transmisión. Me lo dijo el señor de mi confianza, al cual voy yo a comprar mis mangas. Me dijo que estaba en emisión todavía Chainsaw Man. El manga está en emisión. Entonces, claro, eso va a ser una putada cuando yo llegue ya al tomo 12. Porque significa que entonces no va a haber tomos en reserva, sino que directamente me voy a tener que esperar mucho hasta que salga otro tomo. Aquí ya funciona, no. En el siguiente ya el speed y el boost funciona. O si acaba de inventar un número. 111. He inventado el número 111. ¿Qué tal? ¿Tu chino vende mangas o solo te los consigue? No, o sea, es una tienda de mangas. Es una tienda de mangas y de muchas cositas más. Uy, Sarui, vas ganando. Hola, Sirways. Hello. 15 neuronas. Oigan, ustedes se creen que lo de las neuronas es mentira. Pero que es verdad, o sea. English or German? I speak English and I speak Spanish. Whatever you want. Para futura niña de San Ildefonso, cállate. Los niños de San Ildefonso son los que dan los números en la lotería, ¿no? Los van cantando. Entonces a mí se me daría mal eso porque yo no sé leer los números. Sí que sé, solo me dio una embolia, no pasa nada. Todos tenemos errores, unos más que otros, que es cierto. Pero yo no sería vuestra ídola si yo fuese perfecta. Mis defectos es lo que me hacen ser en plan de, ay, mira, la pobrecita es tonta, hay que protegerla. Los que gritan premio mayor, sí. Bueno, yo a mí me pido ser la niña que está en el lado derecho que va diciendo 1000 euros. Va así todo el rato. I speak English, yeah, for sure. Another streamer, I was not allowed to speak English. There was only Spanish. Maybe they don't know English, and that's the reason. But yeah, we usually speak English. But the guy who is usually here, he has to work today, so.
Hola, hola, tan novio y sin linda, le guiña un beso. Ok, Fer, te he de decir que eso es muy original. No te voy a mentir. Mírala, la pobrecita es... Ay, mírala, es VTuber. Ay, madre. But the thing is, most of the chat is only Spanish, so... Y solo una palabra en alemán. Slot. ¿Slot es también en inglés o qué? El bot me ganó. ¿Qué hace un sitio como tú en un chico como este? Le saluda. Oye, pero le has saludado bien, ¿eh? ¡Uy! ¡Sayuri ganó! Me vetó. Genial. Genial, Yasuri te iba a decir. Sayuri, te van a dar un cofrecito de Streamloots. Si no tienes cuenta de Streamloots, hazte una para que Mario te pueda encontrar, ¿sí? Oye, dime una palabra en sevillano. Mi arma. Ok, ahora... Es mi... Si me lo voy a el alma. A ver, esto era en Grand Prix, ¿verdad? Que estaba activado el boost. O en arcade. Sí, esto. Ok, aquí funciona así. A ver, os leo. El modo boost te permite usar el exclamación boost. Normalmente este comando no hace nada, pero en este modo de juego los viewers pueden escribir exclamación boost y un número en el chat para darle a su canica. Los números de boost son del 1 al 650. Por ejemplo, boost 100. Y así le van dando el impulso cuando vean que necesita el impulso. Ok, todo lleva su ciencia aquí. Y eso. Vamos a Strike Complex. Vamos a ese. No, si le dan nada más empezar boost 650 se quedan sin puntos. Básicamente. O pueden no poner puntos y simplemente dar un empujoncito. O si me leíste cuando te dije que me estoy dando todos los cofres para mí. Pero Mario, qué egoísta. Qué egoísta, Mario. Bueno, tú date todos los cofrecitos que quieras, bebé, ya sabes. Bueno, Ale, exclamación play. En esta partida nos vamos a jugar los papeles de Juanito. Que Juanito, ¿tenemos alguna imagen de Juanito? Tengo que conseguir una imagen de Juanito para ponerlo de fondo. Entonces, también vamos a dar un cofre en esta, ¿sí? Pero Juanito es lo más bello que tenemos en el canal, ¿saben? Entonces, pues una semana será vuestro. Pueden hacer lo que quieran con él. Por cierto, no me he comido el sándwich. Ahora que Shio lo ha dicho, no me he comido el sándwich. Juanito comida. Tienes que te diga algo en japonés, ¿ok? Te pasé una imagen de Oliver, pásame. Una semana o 2 meses hasta las próximas canicas. Sí, o sea, el tiempo es relativo. Puede ser una semana o puede ser 2 años. Bueno. Oigan, se me... Que no veo los participantes. Demasiado bonito. A ver. Me has pasado todo. A ver, espérate. Chotomate. Vamos a traer a Juanito. Juanito pasa por aquí. Vale, Juanito está aquí conmigo. Contenta. En nuestros corazones Juanito está.
Y ahora nos estamos apostando su existencia. En japonés. Yao. No sé si así se dice, pero bueno. Con suerte mi japonés está muy oxidado. Pero ¿sabes japonés? A ver. Tomodachi. Nata wa watashi ga imamade atta naka de motomo sensetsu na yosei tari. 私が私の親切さで私の愛を得た人はどうdecirlo lo único que sé ほとんどいないことを伝えたことAy, decir la última palabra. ¿Saben que yo hice un lore? Hice un anime. El cual está doblado entero al japonés. Yo sé leer hiragana, katakana y algunos kanjis. No mucho. ¿Qué dije? A ver, dime. Dije, ¿qué barbaridad dije? Tomodachi Yamaha. Ok, funciona exclamación boost. Que gane el más fuerte. No. Vamos, Juanito, estamos luchando por ti. Eres el mejor, Juanito. Uy, mira, Shio te adelanta, ¿eh? Hostia, Rain. Rain, ¿estás bien, Rain? Todos los kanjis son chinos, sí, o sea, son robados en realidad. Apropiación cultural. Uy. ¿Va a ganar Rain? ¿Va a ganar tan rápido? Verga. Qué rapidez. Sí, que va a ganar. ¡Qué fuerte! ¡Ganó Reinhardt! Genial. Muy bien, Rain. Así me gusta. Eres el mejor tanque. A ver. Es que me hace gracia porque están todos estrugleando muy fuerte. ¿Verdad? Bueno, Rain. Omedeto. Juanito ya es tuyo. Mira, espérate. Vamos a ponerlos juntos. ¡Vete con él, Juanito! Ahora es tu dueño. Vete, Juanito. No huyas. No huyas. ¿Pero por qué nos hemos puesto todos así en plan Semana Santa? Uno detrás de otro. ¡Felicidades, Reinhardt! Bueno, también te vamos a dar un cofrecito. Pero quiero que sepas que el mayor premio no es el cofre. El mayor premio es Juanito. Lo mejor que tenemos. Me caí por un bus de 100 casi al final. ¿En serio? Qué mala suerte. Qué mala suerte. Bueno, vamos así en la pantalla del chat en un momento. ¡Vamos, Juanito! Sí, literal, Juanito es lo mejor. Juanito es lo mejor que tenemos por acá. Adiós, Juanito. Te vas con Rain. Adiós. Espero que lo cuides muy bien. Hice un bus de 650. ¡Ay! Como era recto, fuiste ahí. ¡Pimba! Ay. Sí me gusta que me escuchen, ¿ves? Pero tuviste mucha suerte, también te lo digo. Este fin de Moshi llega a Naruto Shippuden. ¿Te imaginas? Bueno. Vamos. ¿Qué capi vas? ¿70? ¿70 o algo? Con suerte lo dije bien. Bueno, ya sabes, más que yo. Yo conozco un juego del chat y es de parkour. Oh, parkour. Voy a cerrar.
Quiero jugar al Overwatch de nuevo en stream. Se basa en el Overwatch 2, donde vuelven Blizzard World y otro mapa más en 3 días. ¿Por fin? Bueno, nenes. Vamos a acabar el stream de hoy. ¡Puta, re tarde! Acabamos el stream ya. ¿Quién hay para reinar? Con Rakeru. Vamos a con Rakeru, ¿no? A Echo creo que le hicimos más... Un Kukoro, ¿no? Lo voy a investigar. Lo voy a investigar seriamente. Bueno, chiquitos, muchas gracias por todas las subs de hoy. Os quiero mucho, mucho, mucho. Nos vemos el lunes. Los veo en TikTok. Recuerden que Raquero no sabe español, solo sabe inglés. Así que sean amables con ella, por favor. No sean unos hueones. Sean amables, ¿sí? Muchas gracias. Los quiero mucho. Los amo. Adiós. 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 Adiós.